Buenas, a continuación se realizará un video explicativo correspondiente a la tarea 1 del curso de termofluidos del Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Diego Marenco y a continuación se describirán ciertas propiedades y características de los fluidos, conceptos los cuales se van a explicar de forma experimental. Como primer concepto tenemos la condición de no slip condition. Esto quiere decir que las partículas del líquido son estacionarias en contacto con las paredes del sólido, relativo al sólido cuando hay un flujo a través de la superficie, por lo que las partículas del líquido que están en contacto con el sólido no presentan velocidad ni aceleración. Aquí podemos evidenciar que al poner la pipeta en posición horizontal, el fluido empieza a desplazarse, eh, pero vemos que queda un, un resto en la superficie en contacto con el vidrio en la parte de abajo, al igual que podemos ver los canales de desplazamiento y la condición de no slip condition se puede evidenciar en este video. Ahora se verá el concepto de la viscosidad. Este es una medida de resistencia de las formaciones graduales que ocurren por tensiones cortantes en un fluido. Esta resistencia sucede debido a las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades. A continuación, tenemos un ejercicio práctico donde interactúan tres diferentes fluidos para demostrar las diferentes viscosidades que estos fluidos representan. El siguiente concepto trata de la densidad. Esta es una magnitud escalar que hace referencia a la cantidad de masa de de un determinado volumen. Usualmente se representa por la letra ρ y en este caso difiere de la viscosidad. Un fluido puede tener la misma viscosidad pero diferentes densidades. Para la demostración de la densidad voy a hacer caso de los tragos de bebida en capas. En este caso, los baristas utilizan las diferentes densidades de las sustancias, ya sea un licor o ya sea algún lácteo o algún aceite o algún extracto de sabor, que cada uno presenta gravedades específicas distintas. Por lo tanto, los baristas realizan esta presentación aprovechando la diferencia de densidad que presenta cada sustancia. De esta manera, teniendo este efecto y logrando hacer la distintiva separación de los líquidos. Seguido del concepto de densidad, continuamos con la cavitación. Este también es conocido como aspiraciones en vacío y corresponde a un efecto hidrodinámico que es generado por cavitaciones de vapor dentro de un fluido. Esto sucede cuando actúan diferentes fuerzas en respuesta a distintas presiones. Puede ocurrir el caso que el fluido alcance la presión de vapor del líquido, generando cambios inmediatamente en el estado de vapor,
formándose burbujas, que también son conocidas como cavidades. Cabe destacar que en la cavitación se presentan ruidos y vibraciones, por lo que este concepto es ampliamente estudiado para disminuir pérdidas de energía, entre otras aplicaciones. Para ver la aplicación de este concepto, podemos ver en esta imagen la cual es una hélice rotando dentro de un fluido. En este caso vamos a suponer que se trata de agua. A simple vista podemos evidenciar que se encuentran burbujas en diferentes puntos de la hélice. Incluso se pueden reconocer ciertos patrones de movimiento. Bueno, estas burbujas son generadas debido a la baja presión a la que se somete el agua alrededor de las hélices, las cuales están en contacto. Ahora recordamos, si un fluido tiene un cambio de velocidad drástico, esto genera un cambio de presión, baja la presión. Y recordamos que un fluido, al disminuir la presión, su punto de ebullición también disminuye. Por lo que en este caso lo que estamos evidenciando es estas burbujas de agua siendo agua evaporada, pero no por alta temperatura, sino por muy baja presión. Continuamos ahora con la presión superficial. Esta hace referencia a la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie por unidad de área. También se atribuye a la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de la superficie. Esto se debe al efecto directo de las fuerzas intermoleculares de un líquido. También es conocido como fuerzas cohesivas. El efecto que esta tensión superficial produce es que tiene una elevación o depresión de la superficie en un líquido en la zona de contacto con un sólido. A continuación veremos un caso práctico de este concepto. Para explicar el concepto de tensión superficial voy a utilizar esta imagen donde podemos ver dos objetos, una hoja y un palito de cerezas. Aquí vemos cómo los dos objetos logran flotar sobre la superficie de agua, incluso en casos donde el objeto se encuentra por debajo del nivel del agua. Esto se debe a la tensión superficial que sucede debido a la conservación de la energía. ¿Por qué esto? Bueno, porque en este caso hay dos partículas de agua, las que están debajo de la superficie, las cuales tienen menor carga energética debido a que no tienen espacio a reacción, o sea, todo su perímetro está envuelto en partículas de agua. Y por otro lado, las partículas de la superficie están tocando un 50% con la atmósfera, presentando mayor energía promedio. Entonces, como la tendencia del sistema es a disminuir la energía, aquí es donde se logra la disminución del número de moléculas situadas en la superficie, o sea, una reducción de área a lo mínimo posible. Por eso es que el líquido de la superficie intentará reducir cualquier curvatura de la superficie para disminuir su estado de energía. El concepto de presión de vapor hace referencia a la presión ejercida la fase gaseosa o el vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado en una temperatura determinada. Bajo estas condiciones, la fase líquida y el vapor se encuentran en un equilibrio dinámico. Cabe destacar que el valor de esta presión de vapor es independiente de las cantidades de líquido o vapor presentes en el entorno, mientras existan ambas partes. Para ejemplificar la presión de vapor, vemos esta imagen donde tenemos dos contenedores. Uno tiene una tapa, por lo tanto la presión se mantiene, y otro está abierto a la intemperie. En este caso, de la izquierda, no hay un balance energético entre el líquido y el vapor, por lo tanto se escapa el vapor y eventualmente el líquido se va a evaporar. Para el caso del frasco cerrado, podemos ver que sí se evidencia la presión de vapor, ya que esta energía está mantenida.